Tu fe podría estar corriendo un serio riesgo y quizá ni siquiera te hayas dado cuenta. ¿Alguna vez has pensado que algunas de las iglesias más conocidas del mundo están alejando a las multitudes de la verdad? Y lo peor, están poniendo en peligro la salvación eterna de muchos. Iglesias que parecían confiables. Denominaciones tradicionales que muchos han frecuentado durante años. Ahora ocultan doctrinas peligrosas. En este video revelador, descubrirás 8 denominaciones cristianas que todo verdadero seguidor de Cristo debe evitar urgentemente. Esto no es sensacionalismo. Son iglesias que niegan al Señor Jesús, distorsionan las Escrituras, relativizan el pecado y alejan a sus miembros de la salvación. Si tu vida espiritual parece estancada, o si tu conexión con Dios se ha debilitado con el tiempo, detente ahora. Este contenido fue hecho para ti. Mira hasta el final. Esto puede ser la diferencia entre la vida eterna y la perdición. Basta de vivir con dudas y confusión espiritual. Descubre cuáles iglesias están destruyendo tu fe silenciosamente y aprende cómo proteger tu alma del engaño. Es hora de despertar. Ha llegado el momento de discernir con claridad y firmeza quiénes están realmente predicando la verdad de Cristo. La degradación de la Iglesia Metodista Unida, entre la fe y la caída. La verdadera fe exige firmeza, compromiso con la palabra de Dios y un corazón que ama la verdad de las Escrituras. Sin embargo, a lo largo de la historia, muchas iglesias han cedido a la presión del mundo, cambiando la verdad eterna por ideologías pasajeras. La Iglesia Metodista Unida, que alguna vez tuvo fundamentos sólidos en la fe cristiana, ahora se encuentra cada vez más alejada de sus raíces. Como está escrito en 2 Timoteo 4:3-4, llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que, a su propia manera, se rodearán de maestros. Estamos viendo esto cumplirse ante nuestros ojos. La Iglesia Metodista Unida, antes firme en la fe, viene sustituyendo la obediencia a la palabra por una teología diluida, donde el activismo social tiene más valor que la fidelidad al Evangelio. El amor al prójimo es un mandamiento esencial, pero esto jamás puede significar aprobar o justificar el pecado. Jesús siempre acogió a los pecadores, pero nunca dejó de llamar al arrepentimiento. El problema surge cuando los líderes religiosos comienzan a relativizar la verdad bíblica. La metodista ha dado espacio a ideologías que niegan la exclusividad de Cristo como el único camino de salvación, algo innegociable para cualquier cristiano verdadero. Cuando una iglesia intenta agradar al mundo más que a Dios, pierde su identidad. La historia de Israel muestra que, cada vez que el pueblo se mezclaba con doctrinas ajenas a la palabra, el resultado era la ruina. Así como el rey Josías redescubrió el libro de la ley y se arrepintió ante el Señor, Pedus Reyes 22, muchos que forman parte de esta denominación también necesitan volver a las Escrituras, antes de que sea demasiado tarde. Además de la distorsión doctrinal, hay los frutos visibles de este desvío, la pérdida constante de miembros. Iglesias que abandonan la verdad y predican únicamente discursos agradables al oído dejan de tener impacto espiritual. Como dijo Jesús en Mateo 7:13-14, el camino de la salvación es angosto y pocos lo encuentran. Cuando una iglesia intenta ensanchar ese camino para agradar a todos, termina dejando de lado la esencia del Evangelio. La palabra de Dios es clara. No os conforméis a este mundo, sino sed transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. El gran problema es que muchos líderes dentro de la Iglesia Metodista Unida ya no buscan la transformación espiritual, sino únicamente la aceptación social.
buscan agradar a los hombres y mantenerse relevantes ante la cultura, pero olvidan que la fidelidad a Dios es lo que realmente importa. Ante esta realidad, quien ama a Dios y desea vivir una fe auténtica necesita discernimiento espiritual. Jesús advirtió en Mateo 24:24 que surgirían falsos maestros capaces de engañar incluso a los elegidos. La verdadera fe no se adapta a las modas del mundo, sino que permanece firme sobre la roca que es Cristo. Si la Iglesia ya no se fundamenta en la verdad bíblica, se convierte únicamente en una institución humana sin poder transformador. La Iglesia Metodista Unida, que un día fue luz para muchos, ahora está al borde de la apostasía. Y corresponde a cada cristiano sincero buscar a Dios en oración, examinar las Escrituras y huir del engaño. Lo que está en juego aquí no es solo la reputación de una denominación, sino el destino eterno de miles de almas. No es momento de ser pasivo, sino de vigilar, actuar y volver a la verdad que libera. El desvío de la Iglesia Luterana Evangélica en América, ELCA, la negación de la autoridad bíblica. La Biblia declara que toda escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, la reprensión y la instrucción en justicia. 2 Timoteo 3:16. Aún así, a lo largo de los siglos, siempre han surgido quienes han intentado reinterpretar la palabra según sus propios deseos. La ELCA, que debería honrar la herencia de Lutero, eligió otro camino. En lugar de mantenerse firme en la centralidad de las Escrituras, la base de la Reforma Protestante, la ELCA abrazó el relativismo. Hoy, muchos de sus líderes moldean doctrinas conforme a la cultura y no de acuerdo a la palabra. Lutero jamás aceptaría esto. Él mismo dijo que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios. Cuando una iglesia abandona este principio, pierde el norte espiritual y pone en riesgo la salvación de sus miembros. Uno de los errores más graves de la ELCA es su distanciamiento de la doctrina de la justificación por la fe y de la suficiencia de las Escrituras. La Biblia enseña que la salvación es solo por gracia, mediante la fe en Cristo, Efesios 2:8-9. Pero esta denominación permite interpretaciones distorsionadas sobre el pecado y sobre el papel de la fe en la vida cristiana. Cuando se cuestionan verdades fundamentales como la naturaleza del pecado, el Evangelio se diluye y pierde su poder. El apóstol Pablo ya había advertido sobre este tipo de situación en Gálatas 1:8, diciendo que hasta un ángel del cielo que predicara otro evangelio debía ser rechazado. Sin embargo, muchos dentro de la ELCA siguen el curso del mundo en lugar de la verdad divina. Además, reinterpretan la enseñanza sobre santidad y moral cristiana, desconsiderando el llamado bíblico a la santificación. Sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1:15-16. Este tipo de actitud no es novedad. En tiempos del profeta Jeremías, Dios reprendió a los líderes espirituales por decir paz, paz, cuando no hay paz. Jeremías 6:14. Hoy, iglesias como la ELCA prefieren un mensaje agradable, pero que no confronta el pecado ni conduce al arrepentimiento. El cristiano verdadero necesita estar alerta. Jesús advirtió que muchos serían engañados y que la apostasía aumentaría en los últimos días. Mateo 24:10-12. La fe verdadera no puede sustentarse en tendencias pasajeras o en interpretaciones convenientes, sino en la verdad inmutable de la palabra de Dios. Al apartarse de los principios que dieron origen a la Reforma, la ELCA muestra el peligro de comprometer la fe en nombre de la aceptación cultural. Quien desea vivir conforme a la voluntad de Dios debe examinar las Escrituras con cuidado para no dejarse seducir por doctrinas que distorsionan la verdad, como afirma el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino.
Si una iglesia abandona esta lámpara, inevitablemente se pierde en la oscuridad. Exactamente esto es lo que ha estado sucediendo con la ELCA. La negación de la autoridad bíblica hace que la iglesia pierda su función de ser luz para el mundo. Sin la palabra como base, cualquier comunidad cristiana está condenada al colapso espiritual. Presbyterian Church USA, PQSA, cuando la cultura redefine la fe. Ser fiel a la palabra es algo innegociable para cualquier iglesia que desee permanecer en el camino de la verdad. Pero cuando una denominación comienza a reinterpretar las Escrituras para alinearse con las exigencias del mundo, establece un precedente peligroso. La PCUSA, que tuvo su origen en la teología reformada, está cada vez más alejada de los fundamentos de la fe cristiana. En lugar de afirmar la autoridad de la Biblia, esta denominación ha promovido ideas que contradicen abiertamente la palabra de Dios. Como advirtió el apóstol Pablo en Romanos 1:25, muchos cambian la verdad de Dios por la mentira, adorando a la creación en lugar del Creador. Es el reflejo de una iglesia que, al priorizar ideologías progresistas, compromete su misión espiritual y deja de ofrecer un verdadero camino de salvación. Uno de los cambios más preocupantes en la PQSA está relacionado con la moralidad bíblica. La Escritura es clara al afirmar que Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito divino. Génesis 1:27. Sin embargo, esta denominación ha apoyado reinterpretaciones que niegan estos fundamentos. Además, su postura favorable al aborto entra en conflicto directo con el valor de la vida, establecido por Dios en el Salmo 139, 13, 16. Como cristianos, estamos llamados a defender la vida con amor, pero sin comprometer la verdad. Jesús acogió a los pecadores, pero nunca los animó a permanecer en el error. Al perdonar a la mujer adúltera, Él también dijo: «Vete y no peques más». Juan 8:11. El verdadero amor no confirma a alguien en el pecado, sino que lo llama a la santidad. Este principio ha sido descuidado por la PCUSA en nombre de una inclusión que ignora la transformación espiritual. Otro punto alarmante es la forma en que la denominación ha tratado la autoridad de las Escrituras. En el pasado, la PQSA era conocida por su fidelidad a la teología reformada y a la Biblia. Hoy en día, cuestiona doctrinas centrales como la divinidad de Cristo y la necesidad de la fe en Él para la salvación. Esto contradice directamente Hechos 4:12, donde Pedro declara que solo hay salvación en el nombre de Jesucristo. Cuando una iglesia relativiza esta enseñanza, se desvía del propósito para el cual fue llamada. El apóstol Pablo ya había advertido que, en los últimos tiempos, muchos se apartarían de la fe, prestando oído a espíritus engañadores y doctrinas demoníacas. 1 Timoteo 4:1. ¿Y qué sucede cuando los valores del mundo se colocan por encima de la verdad divina? El resultado es claro: caída espiritual y también numérica. Esto es lo que hemos observado en la PQSA. La caída de la PQSA es visible: disminución en el número de miembros, iglesias vacías, impacto espiritual casi nulo. Cuando una iglesia deja de ofrecer alimento espiritual verdadero, las personas pasan a buscar a Dios en otros lugares. Jesús dijo en Mateo 7:24-27 que quien escucha sus palabras y las practica es como quien construye sobre la roca, pero quien las ignora construye sobre la arena, y el colapso es inevitable. La PCUSA, al cambiar la roca de la palabra por las arenas de la cultura secular, se está desintegrando. El cristiano verdadero debe estar alerta para no ser engañado por discursos bonitos, pero vacíos de verdad espiritual. La fe genuina no se sustenta en opiniones humanas, sino en las Escrituras que transforman y salvan. Una iglesia que rechaza la autoridad de Dios está destinada a la ruina.
Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, camino hacia la extinción espiritual. La historia demuestra que cada vez que una iglesia se desvía de la verdad para ajustarse a las exigencias del mundo, entra en decadencia. Ese es el caso de la Episcopal Church USA, que alguna vez fue firme en la fe, pero hoy se ve sumida en compromisos doctrinales peligrosos. La Biblia ya nos alertaba que muchos abandonarían la fe para seguir doctrinas engañosas. 1 Timoteo 4:1. En nombre de la modernidad, esta denominación ha llegado a negar fundamentos innegociables del cristianismo: la resurrección de Jesús, la autoridad de las Escrituras y la necesidad del arrepentimiento para la salvación. Pero una iglesia que deja de predicar la cruz y la redención pierde su esencia. La resurrección de Cristo es el corazón de la fe cristiana. Sin ella, como dijo Pablo, nuestra predicación sería vana y nuestra fe inútil. 1 Corintios 15:14. Lo más grave es que dentro de la Episcopal Church USA, muchos líderes tratan la resurrección como mera metáfora, no como un hecho histórico. Esta postura no es solo un desvío teológico, sino un rechazo directo al Evangelio. Los discípulos dieron sus vidas por esta verdad. Miles fueron perseguidos a lo largo de los siglos por creer en la resurrección. Si esta doctrina es negada, ¿qué queda de la fe? La respuesta es clara: nada permanece sin ella. Otro gran error es el exceso de adaptación cultural en detrimento de la fidelidad bíblica. Dios nos llamó a ser luz del mundo, no a conformarnos a Él. Romanos 12:2. Pero la Episcopal Church siguió el camino opuesto. Buscó aceptación social y abandonó los pilares de la santidad, el arrepentimiento y la obediencia a Dios. Como está escrito en 1 Juan 2:15-17, quien ama al mundo más que a Dios, no tiene el amor del Padre. El resultado de esta apostasía es claro: una caída vertiginosa en el número de fieles y la posibilidad real de extinción en las próximas décadas. Dios ya advirtió que las iglesias que abandonan la verdad no prosperan espiritualmente. Como dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16-20. Y el fruto de una iglesia que se desvía de la verdad es siempre amargo: pérdida de identidad, de propósito y de presencia espiritual. Cuando Dios deja de ser el centro, la iglesia pierde su sentido. Por ello, el cristiano sincero debe estar vigilante y buscar congregaciones donde la palabra aún se predique con fidelidad y reverencia. Solo la verdad libera. Juan 8:32. Y esa verdad está en las Escrituras, no en las opiniones del mundo. No se trata de tradición o costumbre, sino de salvación. Una iglesia sin la verdad es una iglesia sin vida. Vineyard Church. El peligro de la emoción sin base bíblica. La fe cristiana siempre se ha fundamentado en la verdad inmutable de la palabra de Dios y en la comunión con Cristo. Sin embargo, hay iglesias que, al intentar hacer el culto más atractivo, terminan alejándose de la enseñanza sólida de las Escrituras. Ese es el caso de la Vineyard Church, una denominación que enfatiza experiencias emocionales y manifestaciones espirituales, muchas veces sin el debido respaldo bíblico. La fe no puede guiarse únicamente por sentimientos, pues el corazón humano es engañoso. Jeremías 17:9. Cuando una iglesia coloca las emociones por encima de la verdad, corre el riesgo de formar creyentes inmaduros que buscan experiencias pasajeras, pero no desarrollan una relación profunda con Cristo. Pablo enseñó que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Pero en Vineyard, muchos descuidan el estudio serio de las Escrituras. El resultado de esto: cristianos dependientes de sensaciones, pero débiles frente a las tempestades de la vida. Como enseñó Jesús,
Quien escucha su palabra y la practica, construye sobre la roca. Mateo 7, 24, 27. Pero quien vive solo de emoción, sin raíz en la verdad, es arrastrado por cualquier viento doctrinal. Efesios 4, 14. Y cuando la emoción se desvanece, la fe también se derrumba, porque nunca estuvo fundamentada en Cristo, sino en sentimientos inestables. Otro problema recurrente en esta denominación es la falta de discernimiento respecto a las manifestaciones espirituales. La Biblia nos manda a probar los espíritus. 1 Juan 4:1. Pues no todo lo que parece espiritual proviene de Dios. Pero en Vineyard existe una tendencia a aceptar cualquier experiencia sobrenatural como si fuera obra del Espíritu Santo, incluso cuando no hay respaldo en las Escrituras. Esto abre la puerta a graves engaños y prácticas peligrosas. En contraste, se observa que el verdadero mover de Dios siempre conduce al arrepentimiento, a la santidad y al compromiso con la palabra. Nunca solamente a manifestaciones externas o emociones momentáneas. La fe auténtica no se basa en lo que sentimos, sino en lo que conocemos de Dios a través de las Escrituras. La Iglesia debe enseñar a sus miembros a buscar una relación real con Cristo que vaya más allá del culto y se manifieste en carácter y obediencia. Jesús dijo que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Juan 4, 23, 24. Es decir, el culto debe ser guiado por el Espíritu, pero también anclado en la verdad de la palabra. Cuando una iglesia da más importancia al espectáculo que a la enseñanza bíblica, forma discípulos frágiles, incapaces de resistir las pruebas de la vida. El cristianismo no es solo sentir, es saber, creer y obedecer. Calvary Chapel, el riesgo de una fe superficial y sin responsabilidad. La fe verdadera debe construirse sobre el sólido fundamento de la palabra de Dios. Sin embargo, algunas iglesias, en el intento de hacer el cristianismo más accesible y agradable, terminan sacrificando la profundidad doctrinal y la seriedad en el discipulado. Ese es uno de los desafíos que enfrenta la Calvary Chapel, conocida por su estilo informal y culto relajado. Es cierto que la iglesia debe ser un lugar acogedor, pero esto no puede suceder a costa de la verdad. Jesús nos llamó a ser discípulos firmes en la palabra, y eso exige una enseñanza que vaya más allá de lo básico. Colosenses 2, 6, 7. Cuando todo gira en torno al confort y la accesibilidad, corre el riesgo de formarse creyentes superficiales, que no conocen verdaderamente las Escrituras y no están preparados para los desafíos espirituales de la vida cristiana. Uno de los problemas más señalados en la Calvary Chapel es la ausencia de un sistema claro de rendición de cuentas para sus pastores y líderes. La Biblia enseña que quienes lideran la iglesia deben rendir cuentas a Dios y también a la congregación. 1 Timoteo 3:1-7. No obstante, ese modelo más laxo de liderazgo puede abrir la puerta a errores doctrinales y a la falta de integridad ministerial. Sin responsabilidad, el riesgo de desviación es inevitable. La palabra nos advierte: hermanos míos, no seáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Santiago 3:1. El verdadero pastor no solo predica, cuida, corrige y guía al rebaño con responsabilidad ante Dios. Donde no hay celo por esta misión, la iglesia corre peligro. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en muchas congregaciones de la Calvary Chapel, donde falta profundidad y una supervisión espiritual seria. Otro punto preocupante es la superficialidad doctrinal. Aunque la Calvary Chapel valora la predicación expositiva, muchas veces la enseñanza es superficial y no desafía a los fieles a crecer espiritualmente.
Dios nos llama a madurar en la fe, dejando atrás la leche espiritual y buscando el alimento sólido. Hebreos 5, 12, 14. Cuando la iglesia se limita a lo básico y evita temas como la santidad, el discipulado y la renuncia, forma cristianos despreparados. La vida cristiana no se compone solo de bendiciones y confort. También exige cargar con la cruz, negarse a sí mismo y seguir a Cristo con determinación. Mateo 16, 24. Para que la iglesia cumpla su papel de formar discípulos fieles, debe ir más allá de cultos agradables y de un liderazgo laxo. La fe verdadera no se sustenta en estilos o ambientes, sino en la verdad de Dios que transforma vidas. Jesús nos llamó a ser sal y luz en este mundo. Mateo 5, 13, 16. Esto significa que la iglesia debe preparar a sus miembros para vivir con integridad y madurez espiritual. Sin una enseñanza profunda y un liderazgo responsable, una denominación corre el riesgo de convertirse en solo una comunidad social más, sin poder de transformación, sin dirección y sin el Espíritu. Quien busca una fe auténtica debe estar atento a esto. Unicismo pentecostal, la herejía de negar la Trinidad y la ilusión de la salvación por obras. La fe cristiana se construye sobre verdades innegociables y una de ellas es la doctrina de la Trinidad. Dios se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios. Desde la iglesia primitiva, esta verdad ha sido defendida por aquellos que estudian sinceramente las Escrituras. Negarla es alejarse del verdadero evangelio. El unicismo, también conocido como pentecostalismo unitario, rechaza la Trinidad y enseña que Dios solo se manifiesta de formas diferentes a lo largo del tiempo. Esta doctrina contradice lo que vemos en las Escrituras, como en el bautismo de Jesús, donde el Padre habla desde el cielo, el Hijo está en las aguas y el Espíritu desciende como paloma. Mateo 3, 16, 17. Sin la revelación completa de Dios, la fe se torna distorsionada y, peor aún, peligrosa. Además, muchos grupos unicistas enseñan que el bautismo en el nombre de Jesús es esencial para la salvación. Pero la Biblia afirma que la salvación viene por gracia, mediante la fe, y no por obras o rituales. Efesios 2, 8, 9. Al insistir en reglas humanas como medio de redención, estos grupos se alejan del mensaje del Evangelio, que es la obra completa de Cristo en la cruz. Fuera de eso, no hay salvación verdadera. ¿Has frecuentado alguna de estas iglesias? ¿Sentiste algo diferente en tu espíritu? Si este contenido resonó en ti, no ignores la advertencia. Estamos viviendo tiempos en que el engaño se disfraza de luz, y solo quien busca la verdad en la palabra podrá mantenerse firme. Suscríbete al canal ahora mismo, activa las notificaciones y deja tu like para que este mensaje alcance a más vidas. Comenta aquí abajo, ¿cuál es tu opinión sobre estas denominaciones? ¿Has vivido algo parecido? Tu experiencia puede abrir los ojos a otras personas y recuerda, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32.